al libro de Santiago. Santiago capítulo 5, Santiago capítulo 4. Hoy el Espíritu Santo se está moviendo apaciblemente, suavemente. Porque lo importante hoy es que usted conozca al Espíritu Santo. ¿Y por qué nos habla así, pastor? Porque aquí está el Espíritu Santo. Yo lo siento. Levante la mano, ¿quién lo siente? El que no lo conoce, lo interrumpe al Espíritu Santo. Él está haciendo una obra en las vidas y el que no lo conoce interrumpe porque no lo conoce. Pero el que lo conoce, lo recibe y hoy usted lo va a conocer al Espíritu Santo. Lo va a conocer porque es la persona más importante en el universo, el Espíritu Santo, y la persona más ignorada en este mundo. Mueva sus manos. Aquí está la presencia y nosotros le adoramos. Nosotros le adoramos. Nosotros le adoramos. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4 y versículo 5. Dice, ¿llegaron ahí? El tema hoy, las manifestaciones del Espíritu Santo. Hoy le voy a enseñar cómo el Espíritu Santo se manifiesta para que usted lo conozca. Y véame acá, y no lo ignore. Mucha gente vive mal porque ignora al Espíritu Santo, no lo conocen. Mi deber es enseñarle que usted lo conozca al Espíritu. Digan todos, ¿qué? Dice, el versículo lo tienen. Dice 5, en forma de pregunta. ¿O pensáis, dice en forma de pregunta, que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros? Oiga esto, el Espíritu que Dios ha hecho morar o vivir en nosotros, ¿qué hace el Espíritu? ¿Nos anhela? ¿Cómo nos anhela? Entonces Santiago dice, ustedes piensan que toda la Escritura que habla del Espíritu Santo, porque él está citando la Escritura, él está citando muchos versículos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que hablan del Espíritu Santo. Entonces dice, ustedes piensan que es en vano que la Escritura habla del Espíritu Santo. Y dice, una de las cosas que el Espíritu Santo revela es el Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en nosotros. Los cristianos, la mayoría de los cristianos ignoran que el Espíritu Santo vive en ellos. Diga conmigo, vive en ellos, mora en nosotros. Esa es una de las doctrinas más fuertes de la Biblia. Es una de las doctrinas teológicas más fuertes y más poderosas. Pero muchos creyentes la ignoran, hermanos. Que el Espíritu mora y vive en nosotros. Pero dice algo más, el Espíritu Santo nos anhela, nos desea de una manera, ¿cómo? Celosamente. Celosamente. El Espíritu Santo, oiga, tiene un carácter. ¿Qué es un carácter? Tiene características
para que lo conozcamos. El Espíritu Santo es una persona. Oiga eso. El Espíritu Santo se manifiesta de muchas maneras. Se manifiesta como viento, pero no es viento. Se manifiesta como fuego, pero no es fuego. Se manifiesta como una paloma vino sobre el Señor Jesús, pero no es una paloma. Se manifiesta como aceite. El aceite representa al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no es aceite. Se manifiesta como agua, pero el Espíritu Santo no es agua. Pero en cada una de esas manifestaciones revela el carácter, óigame bien, las características del Espíritu Santo. Hoy lo más importante no es el almuerzo. Vamos a comer porque todos los días comemos, ¿sí o no? O sea, la diferencia es que usted no va a comer en su casa, va a comer aquí. Pero lo más importante hoy es la persona de que estamos conociendo. Entonces, el Espíritu Santo es una persona. Oiga eso. El Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo no es un poder. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Ahora, el Espíritu Santo tiene un carácter, características, pero un carácter divino, características divinas, características de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Dios es Padre, Hijo, los tres son uno, los tres son Dios. ¿Sí? El Espíritu Santo tiene una naturaleza también. El Espíritu Santo tiene una naturaleza. En Romanos capítulo 1 y verso 4 dice que la naturaleza del Espíritu Santo es el espíritu de santidad. ¿Cuál es la naturaleza del Espíritu? Santidad. Y dice, déjeme, no me quiero ir de aquí todavía, de este versículo. Le explico. El Espíritu Santo nos anhela. ¿Qué significa que nos anhela? Vuélvalo a decir, Él vive en mí. Si usted le ha entregado su vida a Cristo, si usted ha nacido de nuevo, si su nombre está escrito en el libro de la vida, el Espíritu Santo mora en usted, vive en usted, ¿sí o no? ¿Amén o no amén? Entonces, el Espíritu Santo que mora en usted, el Espíritu Santo que mora en mí, me anhela. Lo anhela a usted, lo desea. ¿Qué significa? Anhela que el creyente dependa totalmente de su control. El Espíritu Santo anhela, desea que el creyente, que el Hijo de Dios dependa totalmente del Espíritu Santo. Muevan sus manos, ¿me entienden? Y dice que nos anhela celosamente. Celosamente significa que Él tiene un deseo serio y apasionado por nosotros, por controlar nuestras vidas, por tener dominio y señorío sobre nuestras vidas. Tiene un deseo serio y apasionado de controlar nuestros pensamientos. Tóquese acá. Espíritu Santo quiere controlar nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Lo que hacemos. Él tiene celo. ¿De qué tiene celo el Espíritu Santo? Él tiene celo de que la naturaleza caída en nosotros nos controle. ¿Está entendiendo entonces cuál es la naturaleza del Espíritu Santo? El Espíritu Santo no quiere, Él nos cela de que la naturaleza caída que está en nosotros sea la que nos controle. ¿Sí? ¿Me está entendiendo? Él, el Espíritu Santo, se nos dio cuando recibimos a Cristo para que viniera a morar en nosotros con el propósito de que Él controle nuestras vidas, controle nuestros pensamientos,
nuestras palabras, nuestras acciones, que nosotros seamos gente espiritual. Que no dejemos que la carne nos controle. Que no dejemos que la vieja naturaleza, el viejo hombre, la vieja mujer, nos controle. Hoy sí me está entendiendo. Por eso se le llama, vaya a Romanos, capítulo 1 y verso 4. Romanos 1, desde el 1. 1:1 dice Pablo, comienza la carta. Pablo comienza la carta a los romanos con el saludo y dice, Pablo, él la escribe, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Cuántos son apartados para el evangelio de Dios? Dice que Dios había prometido antes, mucho antes, por sus profetas, en las santas escrituras. Versículo 3. ¿Qué es lo que había prometido Dios antes en las santas escrituras? ¿Qué es lo que Dios había prometido? Acerca de su Hijo. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Nació en la naturaleza humana de la descendencia de David, y en el versículo 4, nuestro Señor Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder, según, ¿cómo dice ahí? El Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Le explico eso porque es poderoso. Lo que eso está diciendo, que el Espíritu de santidad, que es la naturaleza del Espíritu Santo, moraba en Cristo. Y ese Espíritu de santidad que moraba en Cristo, cuando Él era hombre, dejó lo divino, se hizo hombre, sí o no, en la encarnación. Él dependía totalmente del Espíritu de santidad. Y el Espíritu de santidad es quien ayudaba a Cristo a ser santo, apartado, no tocar el pecado, no tener nada que ver con el pecado. Y ese mismo Espíritu de santidad fue el que resucitó a Cristo de los muertos. Hermano y hermana, la muerte no lo pudo retener. Lo que significa es que la santidad, el poder de la santidad, el Espíritu de la santidad, el Espíritu Santo en nosotros nos da la capacidad de ser santos. Y la santidad es un poder que no puede resistir los demonios, que no puede resistir Satanás, que ni la muerte puede resistir, hermano y hermana. Por eso es que la santidad es un poder en la vida del creyente, y solamente es posible a través del Espíritu de santidad que mora en nosotros. El diablo le tiene miedo a la santidad. El diablo le tiene miedo a un hombre, a una mujer que vive en santidad, apartado del pecado, que dice no al pecado, que no tiene nada que ver con el pecado. Quiere ser usted un hijo de Dios, ungido con poder, como Jesús. Vive en santidad, dígale no al pecado. A veces hay sensaciones que uno se siente como que no es santo, como que la carne lo quiere dominar. No lo crea, no lo crea. Usted y yo fuimos llamados a ser santos, fuimos apartados por el Espíritu de santidad para servir a Dios en santidad todos los días. Así dice la Biblia, todos los días de nuestra vida. La santidad es un poder, pero solamente es posible si usted le da el control de su vida al Espíritu de santidad. Por nosotros mismos, en nuestra propia capacidad, no podemos ser santos. Es decir, no podemos vencer la tentación, no podemos dominar esta carne. Esta carne nos dominaría y estaríamos perdidos. Pero gracias al Espíritu Santo
Nosotros podemos someter la carne, digan conmigo, podemos someter la carne. Sí, hermanos, sí, hermanos, sí, hermana, sí, hermanos. Mire, todos los hermanos y hermanas que se han descarriado a lo largo de la historia, que han comenzado en el Evangelio y en cualquier momento dejaron y abandonaron a Cristo, es porque no entendían esta verdad, hermano. No entendieron que el Espíritu de Dios vino a morar en ellos, que Dios nos dio el Espíritu Santo para que morara en nosotros, a fin de darnos el poder y la capacidad de ser santos, a fin de poder vencer la tentación, vencer el pecado y someter la carne. Digan conmigo, si se puede. Si usted quiere, se puede. Pero si usted no quiere. Por eso hoy le estoy dando a conocer al Espíritu Santo. ¿Cómo se manifiesta el carácter, las características del Espíritu Santo? La naturaleza santa del Espíritu, ¿cómo se manifiesta? Número 1. Vaya a Juan capítulo 3, verso 6. El Espíritu Santo se mueve como viento. Esa es una característica. El Espíritu Santo se mueve como viento, pero no es viento. Es una persona divina, ya lo dijimos. Con características divinas. Pero la Escritura revela que Él se mueve como viento para que en las características del viento nosotros podamos ver algunas características del Espíritu Santo, ¿sí o no? Lo compara con el viento, aunque no es viento. Estamos, digan todos, es una persona divina. La tercera persona, dígalo, de la divinidad, de la Trinidad. Juan, capítulo 3. Juan capítulo 3. Le voy a leer desde el 1 para que mire la historia, cómo es que viene, por qué llegamos al verso 6. Juan capítulo 3, leamos desde el verso 1. Veremos la historia ahí. Nicodemo vino a visitar a Jesús. Juan 3:1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, es decir, era un maestro de la ley. Este Nicodemo vino de noche donde Jesús, tenía miedo de los de su religión, y entonces le dijo rabí, que significa maestro. Nicodemo está hablando con Jesús como al mismo nivel. Yo soy maestro, dice Nicodemo. Jesús, tú eres maestro. Rabí, le dice. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Ahí está. No tiene revelación, ¿entiende? Es como que usted dijera, el Señor es un maestro nada más. No. ¿Me está entendiendo? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Para que vea lo que es una persona, aunque era un maestro de la ley que enseñaba las escrituras, no tenía al Espíritu Santo. Y no tenía revelación entonces de las escrituras de las cuales él era maestro. ¿Me está entendiendo? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo. En otras palabras, Jesús le te falta, esto es lo que te hace falta. Porque Jesús iba al punto, ¿sí o no? De cierto te digo. Él le viene diciendo, tú has venido como maestro. Bien, Señor, deja eso a un lado. Jesús le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Mire, Nicodemo, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo está pensando en el nacimiento, ¿qué? Natural. Ok, sí, digan todos, nacimiento natural. Respondió Jesús, de cierto te digo, otra vez, que el que no naciere de agua y el espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
verso 6. Aquí quiero que se centre. Verso 6. Jesús dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Oiga, Jesús dice, el nacimiento natural, el que nace naturalmente como todos nosotros, es carne. ¿Está agarrando? ¿Está entendiendo? Lo que es nacido de la carne, es decir, allá está mi mamá, yo nací de mi mamá. En el momento que nací era carne. Y viví como carne, carnal, sin el espíritu, hasta los 26 años que le entregué mi vida a Cristo. ¿Está entendiendo? Porque ¿a dónde lo va a llevar Jesús? Al nuevo nacimiento, del cual viene hablando. Le dice, el que es nacido de la carne, nacimiento natural, es carne, es carnal, ¿sí o no? ¿Cuántos eran carnales? Todos, ¿verdad? Ahora, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu con mayúscula, lo que es nacido del Espíritu de Dios, ¿cuántos han nacido del Espíritu? Se refiere al nuevo nacimiento. Mueva sus manos, levante sus manos. Los que mire que a veces se nos hablan de estas cosas y dudamos. ¿Ya nació usted? ¿Nació de nuevo? Si no ha nacido de nuevo, ha perdido su tiempo todos estos días que ha venido aquí. Levanten la mano los que han nacido de nuevo, que esto es vital, hermano. ¿Cuántos se quieren ir en el rapto? ¿Cuántos quieren entrar al cielo? Jesús lo dijo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino, si no naces de nuevo no puedes entrar en el reino. Entonces es vital, de vital importancia, hermano y hermana. ¿Ya nació usted de nuevo, sí o no? Es importante que usted sepa si ha nacido de nuevo. Porque en estas navidades, cuando le pongan la cerveza ahí en la mesa, algunos de ustedes les van a poner la cerveza ahí en la mesa. Usted tiene que pensar, ¿he nacido de nuevo o no he nacido de nuevo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si ha nacido de nuevo, no se la toma. O lo invitan al pecado. ¿Qué va a decir usted? No, pues yo no sé si he nacido de nuevo. Yo ahí voy a la iglesia de Pastor Víctor. Entonces, hermano, ¿me está entendiendo? Dígame amén si me están entendiendo. Si no me están entendiendo, dígame, pastor, no le entiendo nada, vuelve a explicar y yo le vuelvo a explicar. Pero es importantísimo. ¿Usted quiere entrar al cielo? Tiene que nacer. Jesús lo dijo, lo leyó. ¿Lo leyeron? La carne, cuando Jesús dice, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que está diciendo Jesús, la carne no tiene ninguna relación con el espíritu. Óigalo, mueva sus manos, óigalo. La carne no tiene ninguna relación con el espíritu. El que es nacido del espíritu, dice Jesús en el versículo 6, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Los que son nacidos del espíritu, los que han nacido de nuevo, otra vez mueva sus manos, levante sus manos. Los que han nacido del espíritu, el que es nacido del espíritu, es decir, el que ha nacido de nuevo, tiene la naturaleza y carácter del Espíritu Santo. El Espíritu mora en usted, ¿sí o no? Lo que está diciendo Jesús. Entonces, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es una persona espiritual. Mueva sus manos. Es una persona espiritual. Usted tiene que entender que usted es una persona, ¿qué? Espiritual. Ya no es carnal. Si usted todavía fuera carnal, mire que hay gente que cuando ya se va acercando la Navidad, cuando ya se va acercando diciembre, ya se van retirando de la iglesia,
ya, ya se van retirando de la iglesia, ya van dejando de congregarse, porque es que no han entendido. Ellos están pensando que el 24, sí o sí, van a caer en el pecado. Sí, hermano, si usted ha estado pensando si usted ha estado pensando eso, es un pensamiento del infierno. Usted tiene que pasar al final de este mensaje aquí al frente y yo voy a orar por usted para reprender eso. Levante la mano, ¿quién está pensando así? Que se va a descarriar en diciembre. Que el diablo comunica. Yo los he visto por montones. Por eso el mensaje de hoy tiene que conocer al Espíritu Santo. Mire, la palabra para viento, porque número uno, ¿cómo es que se manifiesta el Espíritu Santo? ¿Cómo manifiesta su carácter, sus características? Él se mueve como el viento. Oiga, para que conozca al Espíritu Santo, Él se mueve como el viento. La palabra para espíritu es la misma palabra para viento. En el griego, neuma. Así como se oye, neuma, solo que con una P primero. P-N, neuma. Que significa, neuma, significa viento. Neuma significa espíritu. Por eso es que al Espíritu se le compara, al Espíritu Santo se le compara con el viento, porque es la misma palabra en el griego neuma. Neuma, espíritu. Cuando hablamos de espíritu es neuma. Cuando hablamos de viento es neuma. ¿Y por qué se le compara? Porque el viento, las características del viento, miren las características del viento. Las características del viento, dice el verso 8, dice el verso 8, el viento, mire, el viento sopla de donde quiere. Oiga cómo es el viento. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. ¿Sí o no? Usted oye el sonido del viento. Pero dígame, ¿dónde está el viento? Alguien dígame dónde está el viento. No lo sabe, ¿verdad? ¿Sí o no? Tráigame un poquito de viento. No lo puede agarrar. Entonces, las mismas características del viento las tiene el Espíritu Santo. ¿Cómo es el viento? El viento es invisible. Sí, ¿verdad? ¿Lo ve o no lo ve? ¿Cómo es el viento? El Espíritu Santo, ¿cómo es? Invisible también. ¿Cómo es el viento? Es inmaterial. Usted no lo puede agarrar. El Espíritu Santo también es inmaterial, no es materia. Es como Dios. ¿Cómo es Dios? Dios es espíritu, ¿sí o no? Sí. El Espíritu Santo es invisible como el viento, es inmaterial como el viento, pero también es poderoso como el viento, ¿sí o no? ¿Es poderoso el viento, sí o no? ¿Es poderoso el viento, sí o no? Cuando el viento sopla, hermano, con fuerza, entonces nos da estas características para que conozcamos. El Espíritu Santo es invisible, es inmaterial, pero es poderoso. Entonces usted ya está conociendo al Espíritu Santo. ¿Sí o no? No necesita verlo para saber que mora en usted. ¿Es difícil eso o es fácil eso? Eso es difícil porque yo veo que los creyentes se les hace. Los creyentes quisieran. La religión enseñó, vamos a orar. Yo le dije a una gente, vamos a orar. ¿Y dónde están las estatuas? Dijo, para que nos arrodillemos, me dijo. ¿Y dónde están los santos para que nos arrodillemos? No. Se da cuenta porque no conocen al Espíritu Santo. ¿Y delante de quién nos vamos a arrodillar? Dice, ¿dónde está Dios? Dios es espíritu. Jesús dijo, cuando enseñó a orar, dijo que cuando ores, cierra la puerta en secreto, ora a tu Padre que está. ¿Está o no está? Está.
¿Sí o no está cuando usted se encierra a orar? Sí está, solo que es invisible, hermano, es inmaterial. Usted no lo puede tocar, pero usted lo puede sentir como el viento, ¿sí o no? ¿Lo siente o no lo siente? ¿Lo oye o no lo oye? Así es el Espíritu Santo. ¿Está entendiendo? La experiencia de nacer de nuevo, dice Jesús en el versículo 8. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El que es nacido del Espíritu es como el viento. Se mueve y conoce al Espíritu Santo aunque no lo ve. Óigame. Aunque no lo puede tocar, pero oye su sonido. Siente su presencia, ¿sí o no? Cuando el viento sopla, ¿usted lo siente? ¿Para que sí se siente? ¿Y oye su sonido? Así es el Espíritu Santo. ¿Está entendiendo este mensaje? ¿Para qué? Para que conozcamos al Espíritu Santo. Porque usted puede ir a un lugar y no sentir nada. Usted puede llegar donde están revueltos los mundanos haciendo lo suyo. Y usted llega y el ambiente ahí lo confunde. Pero no se olvide que usted carga al Espíritu Santo. ¿Lo carga o no lo carga? Usted tiene que saberlo por las Escrituras. Porque si no va a decir, entonces yo soy parte de todo esto que está aquí. Son mis familiares, están chupando, están bailando, están carioqueando. Y yo también. Y el Espíritu Santo ignorado. Eso es lo que le pasa a muchos creyentes. Espíritu Santo ignorado. Y entonces el Espíritu Santo se contrista. Se puso triste dentro de ese creyente. Y puede llegar al grado de apagarlo. Ya no lo oye, ya no lo siente. ¿Está entendiendo? ¿Me están entendiendo todos? ¿Sí o no? ¿Quieren al Espíritu Santo o quieren al mundo? El que todavía quiere mundo, dice Juan 14, el mundo no lo puede recibir. El que todavía quiere mundo, el que todavía no ha renunciado al mundo, no puede recibir al Espíritu Santo. No se pueden tener las dos cosas. Usted no puede tener el mundo, el pecado, y tener al Espíritu Santo. No se puede. Jesús lo dijo en este pasaje. No hay relación entre la carne y el Espíritu. Mueva sus manos. O usted es de la carne o usted es del Espíritu. Dele fuerte el aplauso al Señor. O usted es de la carne o usted es del Espíritu. ¿Sí o no? Miren Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, verso 1. Seguimos, Espíritu Santo como viento hasta que lo conozca. Hechos 2, 1. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, ahí estoy, Hechos 2, 1. Estaban todos unánimes juntos, porque el Señor les dijo, quédense en Jerusalén, no hagan nada todavía. Sí, sí o no. Verso 2, ¿qué pasó? No se distraigan, ya se sintió el olorcito, ya los vi inquietos. Todavía no es la hora de comer, hermano. Normalmente comemos a las 12. Hoy vamos a comer más temprano, pero tranquilo. Déjeme terminar el mensaje. Qué tremendo. Es tremendo, hermano. Las sensaciones. Concéntrese acá. Porque es que no. Pudiera dejar la mitad de este mensaje para el otro domingo. Tal vez así vienen el próximo domingo. ¿Qué dicen? ¿Dejo la mitad para el próximo o les entrego lo que traje hoy? Les entrego lo que traje. Ok, vamos. Hechos 2. Vamos. Dice el versículo, dice que estaban todos juntos en un mismo sentir. ¿Y qué pasó el verso 2?
de repente, mire que así es el Espíritu Santo. Vino del cielo. ¿Qué vino del cielo? Un estruendo. ¿Cómo? Mire que no dice que es un viento, sino que cómo. La palabra cómo modifica aquí lo que está hablando. Vino un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Fue el Espíritu Santo que vino en una dimensión nueva, ¿sí o no? Para ellos. Oiga esto. Todavía nunca habían conocido al Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no moraba en ninguna persona, sino que de vez en cuando venía sobre los reyes, sacerdotes y profetas. Solamente sobre la gente común no venía. Pero había una promesa del profeta Joel: en los postreros días Dios derramará de su espíritu sobre toda carne, es decir, sobre toda persona. Hoy el Espíritu mora diferente, y aquí es por primera vez que el Espíritu Santo viene en una dimensión nueva, hermano, como viento, ¿sí o no? Como viento. ¿Y qué pasó cuando Él viene como viento? La gente escuchó el sonido del viento, pero no, mire, allí en Jerusalén había mucha gente celebrando la fiesta de Pentecostés. Escucharon el estruendo, ¿sí o no? Pero solo los que estaban ahí en el aposento alto, que Jesús les dijo: esperen la promesa, solo ellos experimentaron lo que dice el verso 3 y 4. Se les aparecieron lenguas como de fuego, asentándose sobre cada uno, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Por primera vez fueron llenos. ¿Y qué pasó? La evidencia: comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, mira el cuadro. Hay una multitud de gente en Jerusalén celebrando la fiesta de Pentecostés. Pero hay un grupo de 120 en una azotea, en una casa, esperando la promesa del Padre. El viento sopló y tronó ahí. Todo el mundo escuchó, pero no recibieron la experiencia. Los 120 sí recibieron la experiencia. Fueron llenos, digan conmigo, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ellos sí estaban esperando la promesa, estaban esperando el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo los llenó, y entonces sí recibieron la experiencia del Espíritu. Para ellos fue más que viento, fue la presencia del Espíritu. Número 2, el Espíritu Santo purifica como el fuego. El Espíritu Santo aparece en la figura del fuego, pero tiene una función. El carácter del Espíritu viene a purificar. ¿Sabe que todas estas características del Espíritu tienen un propósito? El carácter y la naturaleza del Espíritu Santo tienen un propósito para lo cual Dios los hizo morar en nosotros. Es para que se nos imparta las características en nosotros, el carácter en nosotros. Ya vio usted, el Espíritu Santo le impartió a Jesús el carácter de santidad en él. Y Jesús fue un hombre santo toda su vida. Y murió siendo santo, y el poder de la santidad lo resucitó de los muertos. La muerte no lo pudo retener. La corrupción de la muerte no lo pudo tocar. ¿Entiende? Entonces el Espíritu se nos dio para que nos imparta. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene el Espíritu de santidad. ¿Sí o no? Se nos impartió entonces como fuego. ¿Para qué? Para que nos purifique. Porque éramos carne. 100% carne éramos.
y se nos imparte el Espíritu Santo para que venga como fuego. Miren Mateo 3:11. Mateo 3:11 dice, a Juan le preguntan, ¿eres tú el Cristo? No, yo no soy el Cristo, dijo Juan. ¿Quién eres, pues? Porque lo habían confundido. Estaban esperando a Jesús, por lo menos verlo, y creen que Juan es el Cristo. Juan dice, yo no soy. Mateo 3:11, Juan dice, yo a la verdad, se presenta quién es él, Juan el Bautista. Yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, ahí empieza a hablar de Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. O sea, no me puedo comparar a él, dice. Él es mucho mayor que yo, está diciendo. Dice, él es más poderoso que yo. Y aquí lo dice, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, el Espíritu Santo viene a impartirnos, viene como fuego. No es fuego, es una persona. Pero viene con las características del fuego. ¿Para qué? Para purificar, para quemar toda naturaleza pecaminosa en nosotros. Para quemar, para destruir toda naturaleza pecaminosa en nosotros. ¿Está entendiendo? Para santificarnos. Pregúnteme, pastor, ¿qué es la santificación? Pregúnteme. Mientras tomo agua, usted pregúnteme, pastor, ¿qué es la santificación? Solo usted me preguntó, solo a usted le voy a responder. Pregunten todos, pastor, ¿qué es la santificación? La santificación es una obra sobrenatural del Espíritu Santo en la vida del creyente el día que le entregó su vida a Cristo. Ahora pregúnteme, ¿cómo, pastor? ¿Cómo, pastor? Diga. El día que usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador de su vida, oiga bien, ese día, si lo hizo sinceramente, si operó en usted la santificación, es una obra que el Espíritu Santo, que Dios le dio a morar en usted, esa obra sobrenatural la hizo el Espíritu Santo, lo santificó de una sola vez, de una manera sobrenatural, como que nunca hubiéramos pecado. ¿Sí o no? Se lo explico. Por eso es que a mí cuando me pasó, cuando el Espíritu Santo me llenó, me bautizó, yo me sentí un hombre nuevo, como que nunca hubiera pecado. Es más, empecé a aborrecer el olor al cigarrillo, el olor a la cerveza, ya todo aquello para mí, en una semana. Esa es la santificación. ¿La entendieron? Levanten la mano los que entendieron la santificación. El día que le entregamos nuestra vida a Cristo, el Espíritu Santo operó en nosotros la obra de santificación. Nos hizo santos, apartados. Nos sacó del mundo y del pecado. Y como que nunca hubiéramos pecado, porque se nos perdonaron todos los pecados. Se nos perdonaron todos los pecados, hermano. Diga conmigo, se nos perdonaron todos los pecados. Como que nunca hubiéramos pecado. Por eso es que nadie nos puede acusar de pecado. ¿Sí o no? Y entonces se nos hizo un llamado. El apóstol Pedro dice, así como vuestro Dios es santo, sed vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir. El Espíritu Santo nos santificó y se nos dio un llamado, se nos llamó a ser santos. ¿Qué significa santos? Apartados para el uso exclusivo de Dios. La santificación es una obra sobrenatural del Espíritu Santo, pero la santidad es una decisión
voluntaria de cada creyente. ¿Hoy se entendió? Te santificaron, te lavaron completamente del pecado y te llamaron, te dijeron, mantente santo, mantente puro, no te vuelvas a ensuciar. Pero ya la santidad depende de usted y de mí, de su decisión. Es una decisión de la voluntad de cada creyente. Ojo acá, no se pierdan. Es una decisión ser santos, apartados del mundo y del pecado. Decir no al pecado, no a la tentación, no a todo aquello que no le agrada a Dios. Decir no. Es una decisión de la voluntad del creyente. Con la ayuda, esto sí, diga conmigo, esto sí, con la ayuda del Espíritu Santo. Mueva sus manos. Por eso Él viene como fuego. Mire 1 Pedro 1:7. 1 Pedro 1:7. 1 Pedro 1:7. 1 Pedro 1:7. Entonces, el Espíritu Santo viene como fuego para quemar toda naturaleza pecaminosa en nosotros, para efectuar la santificación y para darnos la ayuda en la decisión voluntaria nuestra como creyentes de vivir en santidad. Entonces, en 1 Pedro 1:7, esa decisión voluntaria de ser santo va a ser probada. ¿Bien todos conmigo? Espéreme, hermano. ¿Se lo entrego todo o lo dejamos para el otro domingo? Ah, quieren todo hoy porque el otro domingo no van a venir, ¿va? No, sí van a venir. Levanten la mano los que van a venir porque yo me comprometí a hacer culto. Hay que venir todos, hermano. Mire, hermano. Es 24 en la mañana. En la noche es que la gente se revuelve. Come y todo lo demás. ¿Sí o no? Entonces, la decisión de ser santos, Dios nos llamó a ser santos. ¿Me está entendiendo? El Espíritu Santo nos ayuda, pero tiene que ser una decisión voluntaria. Digan todos, una decisión voluntaria, díganlo. Muevan su mano, ¿me están entendiendo? Ahora, esa decisión voluntaria de ser santos, de agradar a Dios, no tocar el pecado, va a ser probada. Digan todos, va a ser probada. Díganlo, va a ser probada. A eso se le llama la fe. Nuestra fe, ¿qué? Nuestra fe, ¿qué va a ser? Probada. Si es genuina o no. ¿Sí o no? Y Dios va a permitir que esa fe sea probada para ver si es genuina o no. Dios lo va a permitir. Tiene que ser. Todos los creyentes van a ser probados, van a pasar. La fe va a ser probada. Para ver si nuestra fe es genuina o no es genuina. Dios quiere saber, ya lo sabe, si es genuina o no. Pero quiere que tú te des cuenta. Mueva sus manos, ¿sí o no? ¿Me está entendiendo, verdad? Ok, lea este. Lea este verso. 1 Pedro 1:7. Para que sometida a prueba. Ahí está, ¿eh? ¿Cómo? Para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Cómo es nuestra fe? Es más preciosa que el oro, ¿sí o no? ¿Cómo lo dice ahí? ¿Cómo es nuestra fe? El metal más valioso y más poderoso en el mundo es el oro. Y nuestra fe se compara. Nuestra fe se compara con ese metal precioso, el oro, que es el más valioso y poderoso. Pero nuestra fe es más preciosa, dice, es de mayor precio. O sea, nuestra fe es, si el oro vale, la fe nuestra vale mucho más. Lo agarra, lo recibe, dice amén.
Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Digan conmigo, mi fe vale más que el oro, dígalo. El cual, el oro es perecedero. El oro perece, se acaba. Pero el oro se prueba. ¿Cómo se prueba el oro? Con fuego. Asimismo la fe se prueba ¿con qué? Agarró el hilo de lo que le estoy enseñando. El Espíritu Santo como fuego viene a quemar todo lo pecaminoso, carnal de nuestras vidas. Nos santificó desde el primer día. Ahí está la paloma, ¿eh? Nos santificó desde el primer día, sobrenaturalmente, ¿sí o no? Como que nunca hubiésemos pecado. Nos limpió y nos llamó a ser santos. No se contaminen, no se ensucien con el pecado, manténganse santos. Entonces esta fe viene a ser probada, si es genuina o no. ¿Está entendiendo? Y así como el oro, que aunque perecedero, nuestra fe va a ser probada. Dice, ¿por qué va a ser probada? Para ver si es hallada en alabanza, gloria y honra para Dios. Cada vez que nosotros le decimos no al pecado, cada vez que le decimos no a la tentación, es para gloria y honra y alabanza. Mueva sus manos. ¿De quién? De nuestro Dios. Y entonces nuestra fe se hace más fuerte. ¿Me está entendiendo por qué la fe tiene que ser probada a ver si es genuina o no es genuina? Dios va a permitir la tentación va a venir, el pecado va a tocar a su puerta, los problemas, las pruebas, dificultades van a venir a su vida, y lo que están haciendo es probando su fe, a ver si usted se mantiene fiel al Señor, firme al Señor, para gloria, alabanza y honra del Señor, y para que tu fe crezca, para que tu fe se fortalezca, se haga más fuerte, hermano y hermana, tu fe se haga más fuerte y sea hallada en alabanza, en honra y en gloria para Dios. Entonces usted no tome la prueba como algo malo. Ay, tengo problemas, pastor, por eso ya no volví a la iglesia, pastor. No entendió. ¿Usted sí está entendiendo? ¿Usted sí está entendiendo? Pregunto. ¿Lo está entendiendo? Por eso el mismo apóstol Pedro dice, cuando estén pasando por diversas pruebas, no piense que estén pasando por algo extraño, sino que todos vuestros hermanos alrededor del mundo están pasando por las mismas pruebas. ¿Por qué? Porque Dios tiene que probar la fe, a ver si es genuina o no es genuina. Él ya lo sabe, Él sabe de cada uno de nosotros cuál es genuina la fe y cuál no es genuina. Él ya lo sabe, pero Él quiere que tú te des cuenta. Y hoy, por este versículo, Pedro nos está enseñando, hermano, que cuando viene la prueba, la tentación, el pecado, tú dices que no, entonces tu fe crece, tu fe se fortalece, te haces más fuerte en la fe y le das gloria, alabanza y honra al que vive por los siglos. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vea lo que eso significa, se lo digo. Nuestra fe se prueba con fuego. ¿Qué es el fuego? Las tentaciones, las pruebas, la adversidad de este mundo, los enemigos que se levantan. Ese es el fuego. Está agarrando. Todo ese fuego viene a probar nuestra fe. Si nos bota o nos mantenemos firmes. ¿Sí o no? Entonces, nuestra fe se prueba para ver si es genuina o no.
el fuego de la adversidad, óigalo, el fuego de las pruebas, el fuego de las tentaciones, el fuego de las necesidades, el fuego de la escasez, de la enfermedad, etcétera. ¿Me está entendiendo? No llega el billetío. Ese es un fuego. Pero solo es temporal, por un tiempo. Es para que usted lo venza. Para que usted venza las pruebas. Diga conmigo, las pruebas se hicieron, pastor. Diga, pastor, las pruebas se hicieron para vencerlas. ¿Para qué se hicieron las pruebas? Para vencerlas. No para que ellas nos venzan a nosotros. No para que ellas nos venzan a nosotros. Y entonces, las pruebas tienen el propósito de mostrar, nuestra debilidad, incapacidad. ¿Para qué? Para que allí pidamos la ayuda del Espíritu Santo. Para que allí pidamos la ayuda del Espíritu Santo. Para que allí dependamos de la ayuda y el auxilio del Espíritu Santo. Nunca enfrente pruebas y adversidades, problemas o tentaciones. Nunca las enfrente en su capacidad, en sus habilidades, en su inteligencia, porque va a caer. ¿Me entendió? Mueva sus manos. ¿Cómo tiene que enfrentar las pruebas? Con la ayuda. Por eso es que cuando esté en prueba y necesidad, usted tiene que arrodillarse, ir a orar y decir, Señor, ayúdame. Espíritu Santo, ven y ayúdame. Y allí va a vencer. Hoy se entendió. Número 3, para terminar. Mire, cuando sea manifestado Jesucristo, es decir, hasta que Cristo se manifieste, va a suceder esa lucha. Esa lucha contra las pruebas, la prueba de nuestra fe, para ver si es genuina o no, va a durar, ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo aparezca en las nubes, hermano. Hasta que venga en el rapto. Entonces, el Espíritu Santo, hermano, Él nos está preparando para el día del rapto, ¿sí o no? Él nos está preparando para el día del rapto, ¿sí o no? El Espíritu Santo nos está preparando para el día del rapto. Mira un verso importante. Dele vuelta a las paginitas para atrás. Hebreos. Pregúnteme, ¿por qué, pastor? Diga, ¿por qué? Hebreos 12, 29. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué? Pregunto, Dios es Dios de amor, Dios de misericordia, ¿sí? Dios de justicia, pero también es Dios de venganza, ¿sí o no? Dios de ira. ¿Dónde va a derramar su ira a Dios? Sobre el pecado. Deme un ejemplo, pastor. Cuando Cristo estaba en la cruz, Él estaba cargando el pecado. Dios derramó su ira sobre el pecado que estaba sobre su Hijo. Y por eso nosotros somos libres de pecado. Pero pecado que quede suelto. Pecado que no se confiese. Pecado que el pecador no quiera arrepentirse, le va a caer el juicio. Mire este verso. Hebreos 12, 29, porque nuestro Dios, ¿qué es nuestro Dios? Dele un fuerte aplauso, Señor, por eso, hermano. Pongámonos de pie. El número 3 se lo doy el próximo domingo y le voy a agregar otros 2.
Próximo domingo le voy a dar 3. Le voy a dar el Espíritu Santo como paloma, el Espíritu Santo como aceite y el Espíritu Santo como agua. No se la pierda, el 24. Padre, te damos gracias. Vamos a poner un canto nada más. Ven, reposa. Solo este canto, hermano, para que usted levante las manos de una manera apacible, suave. Dígale, le dé gracias al Espíritu Santo. Hoy solo lo vimos como viento y como fuego. Pero mire qué lindo, qué tremendo. La Biblia dice que este mundo que conocemos, dice el apóstol Pedro, este mundo que conocemos dice que va a ser deshecho